Hola, muy buenas tardes. Eso sería la segunda clase de nuestro curso de filosofía. Bueno, estas cápsulas, por llamarlas así, son un resumen de la clase presencial, porque la clase presencial es la idea que sean participativa, interactiva, así que de todas maneras traten de no perderse la clase presencial que tienen otra dimensión. Bueno, aquí se trata de retomar la idea de ambiente niño-adulto. Eh, Esto es como un triángulo que propuso María Montessori como el ambiente como una tercera dimensión de la educación. Y también entender que el ser humano es un ser sociocultural, emocional, racional, cívico, histórico y político. Así que educarlo es una tremenda responsabilidad y tiene que ver mucho con la conciencia, la autoconciencia del educador. Este es el famoso triángulo, ¿ya? Entonces, este triángulo, la primera dimensión sería el ambiente preparado, que no tiene orden de importancia, el niño, la niña, la segunda, y el adulto. Si se fijan, yo puse en cada dimensión, asocié un círculo con una circunferencia abierta. Abierta porque no podemos transformar ni en una burbuja, ¿no es cierto? Que cada dimensión tiene que estar abierta al entorno, a la sociedad, al mundo, en fin. Esa es la primera idea. El ambiente preparado tiene que ser armónico, menos es más en Montessori, ¿ya? Como que no hay que llenar de elementos, no hay que llenar las paredes de póster, de cosas, no se trata de esto. Se trata de que menos es más y que si no tienen mucho material en Montessori y toda la idea es de lo que se construye con los niños en el proceso, armen el ambiente. Va este ambiente estar en una constante transformación en la medida de que vaya avanzando el proceso de aprendizaje de los chicos y chicas. Tiene que ser acogedor, tiene que ser limpio, ordenado, organizado en áreas. Y en estas áreas de aprendizaje que son distintas a las etapas de desarrollo, por ejemplo, en jardín preescolar, ustedes van a encontrar vida práctica que recrea todas las habilidades de la vida cotidiana, de transvasijar, de mezclar, de tomar con una pinza, transvasijar a otro recipiente, en fin, es como trabajar la habilidad de la mano, la autonomía, en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Y después de la vida práctica viene la vida sensorial, que poder manipular materiales, entender que tienen distintas formas, distintos pesos, distintos largos, distinto espesor, distinto color, e ir clasificándolo, ordenándolo, secuenciándolo. Después vienen las áreas culturales que tienen que ver con todo lo que son la respuesta a las miles de preguntas que tiene un niño sobre el mundo que quiere entender, sobre tanto como fenómenos naturales como sociales, en fin. Y después viene la matemática, el lenguaje, la geometría, se van como organizando estas áreas en el salón y cada área ofrece aprendizaje al chico, materiales de aprendizaje al chico o la chica. Estos materiales que encontramos en cada área son secuenciados de lo simple a lo complejo. Entonces eso le permite al niño la libre elección, se acerca al área y entiende lo que es para él desde lo simple hacia lo complejo. El niño, la niña, ahora este círculo verde sería entender que más que personas somos historia, que cada niño, cada niña trae al colegio una historia
una historia familiar, una historia personal, una historia de vida que yo tengo que tratar de entender, comprender, para, para también atender, ¿sí? Este niño tiene que lograr una autonomía individual que tiene que ver con su ser, con sus límites, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus características, con su personalidad, con su esencia, que yo como educadora, como educador, como profesor, tengo que respetar o tengo que atender otra vez, ¿ya? Y luego, este niño, desde su autonomía individual, tiene que aprender a participar del grupo. Entonces, participar en el sentido de socializar, de colaborar, de compartir. ¿Cómo me voy adaptando yo como ser individual a lo colectivo? Y como muchas veces la primera experiencia que tienen de lo colectivo, salen de su familia a la escuela y tienen que enfrentarse a este mundo más de grupo. Y sentir que no es solo familia, y también hay un grupo de pares que me está esperando y con lo cual tengo que aprender a convivir. El adulto también tiene su historia, ¿no es cierto? Y tiene su autonomía individual y que lo respetamos absolutamente, pero también esta parte de socializar, colaborar y compartir en el sentido de ser un adulto se transforma en un trabajo en equipo, donde yo voy a colaborar, yo voy a compartir, voy a saber pedir ayuda, voy a poder socializar mi conocimiento y vamos a poder coordinar algo que va a ser muy interesante y que este trabajo en equipo, si se da con todas estas dimensiones, es mucho más que la suma de las partes, ¿sí? Un gran trabajo que tengo en mi salón de clase como guía Montessori es ser un gran observador, una gran observadora y saber transformarme, en un investigador, una investigadora participante. Es decir, yo participo de todo este mundo que son mis niños, mi niña, mi ambiente preparado y yo. Entonces, observo, investigo y yo sé cómo, después de observar e investigar, responder las necesidades, eh, planificar, organizar, ordenar en función de estas necesidades y me voy a poder yo adaptar a las necesidades. Y eso es maravilloso porque yo logro a partir de la observación y de la investigación mejorar la propia práctica y profundizar en la intención pedagógica. La intersección que está ahí, la intersección entre el ambiente preparado y el adulto tiene que ver con planificación, con orden y con organización. Ya a partir del momento pues yo estoy ahí sin los niños, solo con mi ambiente, tengo mi planificación anual, se desglosa en planificaciones bimestral o mensual, eso cada equipo lo decide, ¿no es cierto? Y ahí esta planificación se tiene que plasmar en mi ambiente preparado, en cada una de las áreas. Y se tiene que ordenar de tal manera que vamos del simple a lo complejo, siempre, en cada área. Y el niño se ubica de esta manera, ¿ya? Y la organización, que obviamente la organización de los tiempos, de los espacios, todo esto lo tengo que ir plasmando, ¿ok? Entre ahora el grupo de niños en contacto con este medio ambiente o este ambiente preparado, sin el adulto, tiene que ver con normalización de la conducta, que la normalización para lo que están en otro hemisferio es lo que para ustedes en septiembre, nosotros es marzo, y esta normalización es una suerte
adaptación al espacio, adaptación a los distintos momentos, adaptación al grupo, que me obliga, como desde mi autonomía individual, desde el yo, adaptarme al colectivo, adaptarme a este espacio compartido. Esta normalización de la conducta permite un orden que yo diría que es un orden espontáneo, que igual construido a la vez a partir de consenso, de acuerdos del buen vivir o acuerdos de convivencia armónica. Una vez que esta normalización está lograda, yo puedo dar libre elección a los niños y niñas, que es tan importante la libre elección porque forma la proactividad, la iniciativa y la capacidad de tomar decisiones en el ambiente de trabajo. Entre el niño y el adulto, ahí está la mediación y la zona de desarrollo próximo. La mediación tiene que ver con la observación. Yo observo y después intervengo en el proceso de aprendizaje, y esta intervención tiene que ver con un arte de hacer preguntas de por qué, de cómo, de qué, pero yo no doy respuesta. Es el niño que va respondiendo estas preguntas para entender el proceso, para ir entendiendo el concepto, y es maravilloso porque en la medida que el docente es capaz de hacer preguntas al niño, el niño está llamado o llevado a pensar. Y lo que es fundamental en educación es enseñar a pensar, y ojalá llegar a un pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo tiene que ver con relacionar, con asociar, con comparar, en fin. Entonces, el pensamiento complejo tiene que ver cuando un niño, un docente, un guía es capaz de relacionar y asociar un área con otra. Y hace dialogar las distintas áreas entre sí. Cuando hablo de áreas, son áreas de aprendizaje. La zona de desarrollo próximo tiene que ver con el nivel de desafío que responde al potencial del chico, ¿ya? Es decir, es como un andamiaje. Entonces yo tengo que observar y ofrecer el desafío que es alcanzable, un desafío alcanzable para el niño. Yo puedo solo exigir al niño lo que me puede dar. Siempre le tengo que dar una opción de éxito, ya una opción de logro. No me sirve de nada dar un desafío que no va a poder alcanzar, porque es un golpe a su autoestima. El niño se va a sentir tonto, va a sentir que no puede, cuando lo que yo tengo que hacer es construir un andamiaje que hace que él crea en sus posibilidades, que crea en su potencial. Y después está este centro que está ahí, que es maravilloso, que es el centro neurálgico del salón, y donde todo cobra vida, todo. Ahí está el orden espontáneo, ahí está la acción pedagógica, ahí está el aprendizaje significativo, todo reside ahí. Cuando tú entras en un salón Montessori y tú puedes observar esto, es como observar el corazón del ambiente de trabajo, porque es un ambiente vivo, es un ambiente que se mueve, un ambiente que se transforma. Lo vamos a ver más adelante. Vamos primero a ver qué pasa entre este docente, este guía y el ambiente preparado. Preparar un ambiente físico y emocional que ofrece, yo tengo un cuento ahí que se me mete en el texto, que es terrible, pero debe ser contención. Ustedes lo ven más que yo, parece. Bueno, ante todo, la normalización de la conducta consensuada en acuerdos del buen vivir. ¿Dónde llegaron estos acuerdos del buen vivir? Tienen que ver con los pueblos ancestrales. Tiene que ver con
un buen vivir que va más allá que la convivencia, que va con el cuidado del entorno, con el, con el cuidar, con el cuidar lo que me rodea, ¿ya? Entonces no es solo el convivir con personas, sino que qué pasa conmigo y el entorno. Por eso que nosotros ahora no estamos hablando de acuerdos de paz, sino que estamos hablando de acuerdos del buen vivir. Y estas normas para poder adaptarse a la conducta requerida en un ambiente de trabajo, es súper importante el consenso con los niños y la niña, los primeros días de clase, y uno consensúa, uno le da el significado de estos acuerdos y lleva a una regulación grupal, una coevaluación de cómo estamos con nuestros acuerdos del buen vivir. Y esto se llama normalización en Montessori, ¿ya? Así que es súper bonito porque tiene que ver con pequeño consejo de curso. Yo siempre pido a los guías, las guías, de no caer en el discurso, sino que dar el protagonismo a los niños, dar el espacio, la instancia para la regulación grupal, digamos, respetuosa y asertiva, empática, que permita la acción y la interacción, el movimiento, la manipulación y la experimentación. Todo lo que yo voy a preparar en mi ambiente va a ser enfocado a que haya acción, que haya interacción entre los niños, que haya movimiento. El movimiento es permitido en Montessori, pero no se trata de correr, de saltar, sino que un movimiento que está absolutamente adecuado al ambiente de trabajo. Si un niño trabaja en una alfombra, él marca un espacio de trabajo que el otro no puede pasar a llevar, no puede pisar. Entonces, la verdad que este movimiento es normado, pero tiene que ver con sentido común. Tiene que haber manipulación de material, tiene que haber experimentación. Tiene que haber un equilibrio sutil y central entre lo teórico y lo práctico, porque como estamos con una pedagogía activa, centrada en la acción, si yo esta acción no le construyo, no me preocupo como docente de construir un puente que va de lo práctico a lo teórico, o de lo práctico a lo teórico, y de lo teórico a lo práctico, no hay construcción de conocimiento. Es como iluso pensar que va a haber esto en forma innata. Eso requiere de lenguaje, eso requiere de mediación, ¿ya? Así que cuidado con esto del equilibrio entre lo teórico y la práctica, y lo práctico, que permita el desarrollo de la autonomía, siempre. Mi foco siempre va a ser desarrollado cada vez más autonomía en los chicos y las chicas. La autonomía tiene que ver con estimar para que ellos desarrollen la autoestima. Significa llegar a ser autodidacta. Entonces, yo voy a enseñar para que el otro aprenda a aprender y que en algún momento de su vida sea capaz de aprender solo. Pero no va a pasar esto en el colegio. Él va a requerir de mi acompañamiento, pero yo no le puedo generar toda la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, en esto de no generar la respuesta, generar preguntas que él aprenda a contestar, lo que yo desarrollo en él es la autonomía frente al aprendizaje. Es importante que el ambiente amplíe la visión del conocimiento y que las distintas áreas de aprendizaje puedan dialogar entre sí, que puedan facilitar que el niño, la niña o el joven puedan asociar, relacionar un área con la otra, que permita el protagonismo del niño, niña o joven. Incluso ellos de alguna manera abstraen de nuestra presencia. Ellos sienten que ellos aprenden, no que nosotros le enseñamos. Que incentive el aprendizaje experiencial en base a proyectos, a resolución de problemas,
que ofrezca un aprendizaje situado, contextualizado y real. ¿De qué me sirve vivir en Chile, sentir y vivenciar un terremoto y hablar de placa tectónica en forma absolutamente desconectada de lo que vivimos como país en temblores y terremotos? Aprovechemos los terremotos, aprovechemos los temblores para hablar de la placa tectónica. Ya a eso se refiere. ¿Ya? Que facilite la autonomía y sobre todo la libre elección, que es iniciativa, proactividad, toma de decisiones que son tan importantes en la vida. Y esto es educación para la vida. Aquí dice, toda experiencia de certidumbre es un fenómeno individual ciego. Es decir, si yo parto de mi certidumbre cuando entro en contacto con otro, esto es un fenómeno individual ciego. Yo me quedo con mi certidumbre. Pero yo no puedo ser ciego cuando educo, cuando enseño, al acto cognoscitivo del otro. Solo se trasciende en el mundo que se crea con él o con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de mi observación del niño o de la niña, la observación o la evaluación del proceso, yo voy a desarrollar mi intención pedagógica con cada niño. Y eso significa que yo no voy a partir de mi certidumbre ciega, sino que voy a observar y voy a ir en búsqueda de respuesta para afinar e intencionar mi acción pedagógica. Y ahí hay una construcción que puede ser mutua del conocimiento. Entonces se habla de un acompañamiento que busca el desarrollo de la autonomía del otro. No de un control, ojo, de un acompañamiento. Se trata de autoconocimiento, pero esto es primero el adulto. Tengo que autoconocerme, conocer, por ejemplo, lo que me pasa a nivel emocional cuando trabajo con un niño y que él se equivoca, qué pasa conmigo. Todo esto de la gestión emocional es parte del adulto, ya parte del adulto para poder atender al niño. Yo tengo que autoconocerme lo mejor posible para llevar al otro a autoconocerse. Yo tengo que gestionar mis emociones para que el niño o la niña pueda gestionar la suya, reconocerla, aceptarla y controlarla. Observación e investigación participante dentro del mismo ambiente de aprendizaje. Yo soy el mejor investigador de mi ambiente de aprendizaje. Yo voy a observar e investigar de forma participativa para mejorar mi propia práctica pedagógica. Esto sería lo ideal que pasara en todos los colegios. Yo voy a basar toda esta relación adulto-niño en la confianza y el respeto mutuo. Voy a desarrollar mi más profundo sentido de empatía para poder ponerme en el lugar del niño o de la niña. Voy a poder mediar a partir de mi observación, de mi investigación, voy a poder mediar en base a preguntas durante todo el proceso de aprendizaje. Y yo voy a poder reconocer la zona de desarrollo próximo de cada niño, cada niña. Y voy a poder ofrecer los desafíos alcanzables para cada uno. Necesitan de desafío, pero necesitan de logros. Entonces mis desafíos tienen que ser realmente a la medida de la exigencia que el niño pueda responder, ¿ya? La evaluación de proceso es mucho más importante que la valoración del producto y una aceptación del error como una fuente de aprendizaje, que es súper fácil decirlo, pero por ejemplo, hay errores que a mí me cuestan aceptar del otro. Por ejemplo, la agresividad de un niño hacia otro o la falta de respeto. Es un trabajo aceptar este error,
desde la gestión emocional. Pero si yo quiero transformar este error en una fuente de aprendizaje, tengo que tener cabeza fría. Tengo que poder llevarlo a la reflexión, a la toma de conciencia y al compromiso. Pero esto no va a pasar si es desde mi frustración o si es desde mi rabia. Tiene que pasar desde una gestión idónea de mis emociones. Bueno, ahí vamos a ver ahora esta intersección entre los niños y el ambiente. Y se resta ahí el adulto, ¿cierto? Entonces, ahí hay todo un cuento de compartir y colaborar. Entonces puse este maravilloso saludo maya que dice: yo soy otro tú, tú eres otro yo, en la quech a la ken. Este ambiente de aprendizaje es, antes de ser racional, es emocional. No hay nada que llegue a la parte racional de nuestro cerebro que no haya pasado por la parte fisiológica o de bienestar fisiológica y emocional del ser humano. Todo lo que pensamos a nivel racional está teñida de alguna manera de nuestra vivencia emocional y fisiológica. El ser humano es un ser social que aprende y se autoconstruye en contacto con el entorno junto a otros. Por ello es fundamental instalar la colaboración para resolver problemas, realizar proyectos y socializar el aprendizaje. Si yo entro en un salón Montessori, voy a ver si es ordenado, organizado, en fin, limpio, luminoso, armónico. Pero yo voy a mirar sobre todo cómo estamos con la acción de aprendizaje. Yo voy a mirar si hay colaboración, si se resuelve problema, si se realiza proyectos, si se socializa el aprendizaje. Eso es lo que voy a mirar. La autoconstrucción humana también requiere del lenguaje para verbalizar percepciones o ideas. Es ahí donde se genera la comprensión, el entendimiento de los procesos, la conciencia de sí mismo y del otro. Así que esta autoconstrucción humana no la podemos imaginar sin este lenguaje, sin este intercambio de ideas, sin esto compartir procesos, socializar procesos de aprendizaje. Porque ahí, al compartir mi idea, mi opinión o mi forma de hacer la cosa con la de otras personas, y ahí donde yo enriquezco mi forma de hacer la cosa, mi concepción de las cosas, mi visión de la cosa, voy como moldeando mi forma de ser, mi forma de hacer la cosa en contacto con otro. El ambiente debe permitir libertad para aprender a tomar decisiones, desarrollar la proactividad, la iniciativa, asumir la responsabilidad. Eso también lo observo mucho cuando observo salones de clase. Debe ofrecer el equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Yo no quiero ver niños ocupados, perdidos en el hacer, sin entender, sin construir el conocimiento. No quiero niños ocupados, quiero ver niños aprendiendo. Bueno, y esto, qué maravilloso que el corazón de nuestro salón, que sería el centro neurálgico del ambiente de aprendizaje. El ambiente no es algo fijo que hemos recibido a principio del año escolar. Es el resultado en permanente transformación de nuestros movimientos, acciones, interacciones, aprendizajes, experiencias, proyectos, formas de convivir, de comunicar y de compartir, entre otras cosas. Es un universo de exploración, experiencias y percepciones que nos lleva a comprender y construir el conocimiento desde el equilibrio necesario entre la teoría y la práctica. Hacer y desde el compartir, la colaboración y la socialización del aprendizaje. Y ahora vamos al rol del guía. El rol del guía es resistir a la tentación de la dominación. Todos tenemos algo que busca
ser dominante. Y la cultura escolar nos lleva a ser dominante frente a los alumnos y alumnas. Montessori rompe con eso. La nueva educación, la escuela nueva rompe con eso. Y dice que no hay que dominar, porque si no, lo que estamos haciendo es formar ciudadanos dominados, ojo. Entonces ellos piensan que el rol de un docente, de una guía, es primero la paciencia, tener paciencia, saber observar, es transformarse en este investigador participante, valorar la diversidad, no verla como un problema, acompañar y liberar, es acompañar para liberar incluso. Ordenar y organizar, planificar, pero saber adaptar la planificación a las necesidades que voy observando. Evaluar el proceso y valorar el producto. No hay necesidad de valorar un producto si yo no he evaluado el proceso. Modelar los acuerdos de paz. Mi conducta es el primer modelo referente de los niños y niñas o jóvenes. Enseñar centrándose en el proceso de aprendizaje y decía María Montessori que tus palabras sean contadas. Si yo lo traduzco a un mensaje más actualizado sería una precisión del lenguaje, un lenguaje acotado, un lenguaje preciso que aclara las ideas, no que termina confundiéndola. Y sobre todo, y eso va a ser una clase por sí solo, es educar, cómo educar sin premio ni castigo. Aquí elegí el Principito porque si yo hablo del ambiente preparado, tiene mucho que ver con esta frase de lo esencial es invisible a los ojos. Tiene mucho que ver con ambiente, más que con algo construido, físico, rico en elemento, tiene que ver con lo intangible. Entonces, un ambiente de aprendizaje, lo primero es ¿para qué? ¿Para qué preparo mi ambiente de aprendizaje? Primero es para entender cuál es nuestro lugar en el universo. Y eso lo vamos a hacer, va a ser una clase por sí sola que se llama Educación Cósmica. Para encontrar lo que te hace vibrar por dentro. ¿Dónde están tus talentos? ¿Dónde están tus aptitudes? ¿Dónde están tus pasiones? ¿Dónde está tu propósito? Para enfrentar la incertidumbre, porque obviamente en este mundo lo más constante son los cambios. Y esto nos lleva a enfrentar mucha incertidumbre. Esto la próxima semana va a ser una clase que se trata de educar para la incertidumbre y yo me inspiro del autor Edgar Morin, ¿ya? Para experimentar, manipular, interactuar, alcanzar el dominio de mis acciones. ¿Qué es alcanzar el dominio de mis acciones? Eso tiene mucho que ver con lo que llamamos hoy el aprendizaje significativo. Y en la clase presencial, una compañera que no me acuerdo su nombre, lo lamento, habla de que tiene mucho que ver con la metacognición. El entender mis acciones, el entender mis procesos, tiene que ver obviamente con la metacognición. Entonces, esto me permite, la comprensión de mis procesos me permite llegar al dominio de mis acciones. Y esto me lleva a una comprensión que me permite avanzar y que cambia mi vida. Y el aprendizaje significativo sabemos que es un aprendizaje que me cambia, que modifica mi forma de estar en el mundo. Para reflexionar acerca de estos organismos multicelulares de hace 700.000 millones de años que están al origen de lo que somos nosotros y cobrar humildad como ser humano frente al cosmos. De eso se trata la educación cósmica, de entender las ciencias de la evolución para llegar a una humildad
o una conciencia lúcida que permite que nuestros niños, niñas o jóvenes se transformen en seres humanos conscientes. Para ir más allá, es decir, desarrollar la inteligencia intra e interpersonal, descubrir nuestros talentos, saber convivir, lograr el dominio de las acciones, el orden, la disciplina, la organización, el amor por el conocimiento, pero un conocimiento, recuerda, absolutamente conectado con lo que pasa en el mundo, porque lo que yo quiero hacer es entender el mundo. Y ahí yo me voy al niño que está ahí, pero ahí se van a dar cuenta que yo uso el nosotros, porque cuando educamos estamos aprendiendo para poder volver a enseñar. Entonces los procesos involucrados en nuestras actividades, en nuestra constitución, en nuestro actuar como seres vivos, constituyen nuestro conocer. Y dice Varela y Maturana, hay una inseparabilidad entre lo que hacemos, nuestra experiencia del mundo y lo que conocemos. Por eso que si queremos construir conocimiento, no se trata de traspasar información, sino que llegar al dominio de la acción, tener una verdadera experiencia del mundo, y esto va a hacer que construyamos o que construyan, que nosotros construyamos conocimiento. Esto lo pueden encontrar en un maravilloso libro que se llama El árbol del conocimiento. Entonces aprendemos a darnos cuenta de la coincidencia continua del ser, hacer y conocer. Y ahí vamos a llegar a esta acción significativa, efectiva, al dominio de la acción. Nos estamos moviendo, ojo, en el lenguaje. Toda reflexión se da en el lenguaje, porque este es nuestro instrumento cognitivo. Junto a la mano, que dice Montessori, es la herramienta de nuestra inteligencia. ¿Ya? Es en la convivencia, gracias a la empatía, en la colaboración y la cooperación, en el respeto y la confianza, que se puede autoconstruir el ser humano que salvará el mundo. Este es el resumen de esta clase, la segunda clase, de este curso de filosofía. Y de nuevo, la recomendación está en participar de la clase, porque la idea es conectar con otros educadores que buscan el cambio de paradigma educacional, escuchar sus reflexiones, escuchar sus preguntas, tener intercambios de ideas es lo maravilloso. Así que no se trata de escuchar esta cápsula, que seguramente son más cortas en tiempo, sino que presenciar clase donde construimos entre todos este conocimiento. Que estén muy bien.